Recientemente, Estados Unidos ha superado los 34 billones de dólares en deuda. Para que os hagáis una idea de lo monstruosa que es esta cifra, es aproximadamente 28 veces la economía de México. Esta noticia ha avivado el debate acerca de la sostenibilidad de las cuentas públicas americanas. Y con las elecciones a la vuelta de la esquina, que no os extrañe que este tema se convierta en uno de los grandes retos para los candidatos. Todos los países han sufrido grandes incrementos de la deuda en estos últimos años debido a la crisis del coronavirus y la crisis energética derivada de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero como veremos en este vídeo, el incremento de Estados Unidos ha sido descomunal. Cada poco tiempo tenemos un lío dentro de los Estados Unidos cuando se debate acerca de si hay que subir o no el techo de la deuda, y siempre acaba igual. El que no está en el gobierno presiona un poco, hace ahí el paripé, diciendo que se está preocupando por la cantidad de deuda que hay, y al final siempre acaban aprobando que se suba el techo y no pasa nada. No parece existir límite en la deuda de los Estados Unidos, y la pregunta que muchos se hacen es ¿por qué se ha elevado tanto esa deuda? Y no solo nos referimos a los incrementos que ha habido en esos últimos años, que evidentemente han sido debido a los gastos que hemos comentado. Os pongo un dato sobre la mesa. Hace poco más de 20 años, la deuda pública estadounidense bajaba del 30%. ¿Qué narices ha pasado para que se dispare de esta forma? Y otra pregunta importante que muchos se hacen: ¿quebrará Estados Unidos? La primera pregunta la responderemos en este vídeo y la segunda en uno que sacaremos en 2 o 3 días. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal, y si venís del futuro lo tenéis en la descripción, que aún así os podéis suscribir. Y adelantando la respuesta, no representa gran peligro. Pero vamos con lo que nos interesa. Así que no me enrollo más, poneros cómodos, que empezamos. Si nos remontamos unos años atrás, concretamente a 1950, donde las economías comenzaban a superar los efectos de la Segunda Guerra Mundial, nos damos cuenta de que la trayectoria de la deuda estadounidense era muy diferente a la que tenemos hoy en día. Desde 1950 hasta 1975, la deuda en manos del público disminuyó desde un 78% del PIB a un 24%. Aquí quiero pararme un momento. Si habéis prestado atención, he dicho deuda en manos del público. Esto es diferente a la deuda en porcentaje al PIB que se suele escuchar, y es básicamente la deuda que no está en manos del gobierno federal, es decir, en manos de cualquier entidad que no sea el gobierno de los Estados Unidos. Suele ser un número menor a la deuda bruta y más relevante a nivel económico. Tened en cuenta este detalle porque la mayoría de las veces que vamos a hablar de deuda estaremos hablando de deuda en manos del público, que suele ser un poco menor, para que así no os bailen las cifras. A partir de los 70 ocurrieron varias cosas que dieron paso a una escalada de la deuda a niveles que antes se consideraban imposibles. La más destacable fue la muerte definitiva del patrón oro después de que Nixon suspendiese la convertibilidad de forma definitiva en el año 1971. Esto de aquí levantaba el techo al que la economía americana podía llegar, ya que el patrón oro ejercía como una especie de camisa de fuerza que le impedía moverse con libertad, ya que la cantidad de oro que había en la economía no podía ser controlada a placer por parte de los americanos. Es por eso que la nación americana se veía obligada a ir reduciendo la deuda para que de esta forma sea sostenible y evitar el colapso, y como consecuencia generaba un montón de desequilibrios en la economía global, pero de esto ya tenemos un vídeo que tenéis en la descripción donde hablamos de la caída del patrón oro y por qué cayó. La suspensión del patrón oro fue necesario para poder financiar las consecuencias del shock del petróleo al que se sometió la economía global. Una vez estabilizada la economía, en los años 80 la cantidad de deuda se volvería a disparar, pero ahora sin las restricciones que le imponía el patrón oro, llegando a un 47,9% en el año 1993, año en el que la economía sufría las consecuencias del colapso inmobiliario de Japón, y estaríamos a las puertas de los últimos años en los que la deuda estadounidense se iba a reducir. La deuda ha ido bajando hasta llegar a un 26% del PIB en el año 2002. Parece increíble que hace apenas 20 años la deuda estadounidense era más o menos 5 veces más baja a la que hay
ahora mismo. Pero en este siglo que no falten acontecimientos históricos, y todos ellos contribuyeron a que se siga inflando esta enorme deuda americana. Los ataques del 11 de septiembre en el 2001, una recesión en ese mismo año, varios recortes de los impuestos llevados a cabo por Bush y dos importantes guerras dispararon el déficit del gobierno, haciendo que la deuda vaya escalando a pasos agigantados. Para terminar de rematar la faena, la crisis del año 2007, debido al estallido de la burbuja inmobiliaria, echaría más leña al fuego. El gobierno tuvo que llevar a cabo importantes intervenciones para evitar el colapso de grandes corporaciones y tratar de evitar que la crisis sea más grande de lo que fue. Por otro lado, siguiendo las recetas keynesianas, se trató de estimular la economía a base de incremento del gasto público. Con la llegada de Trump, la tendencia no cambió, y tras varios recortes de impuestos que contribuyeron a seguir subiendo el déficit, tenemos el resultado que todos imaginamos: la deuda por las nubes. Pasamos de una deuda de un 35% en el año 2007 a un 79% en el año 2019. Y aún nos queda el plato gordo. La crisis del coronavirus obligó a los gobiernos a pisar fuerte el acelerador del gasto público para tratar de mantener a flote sus economías, y Estados Unidos lo hizo a lo grande. La deuda en manos del público pasó de un 79% en el año 2019 a un 99,8% a finales del año 2020, un incremento bestial de un 20%. Esta cifra se ha ido manteniendo más o menos constante en estos años, y la previsión es que el déficit del año 2023 siga aumentando. Las previsiones son que esta tendencia continúe, ya que las últimas acciones de la Reserva Federal están encareciendo los costes de endeudamiento, y el pasado 2023 no ha sido un año demasiado bueno a nivel fiscal. La principal causa del déficit en el 2023 ha sido la caída de los ingresos fiscales en comparación al año 2022. Mientras tanto, los costes de los intereses de la deuda se han mantenido elevados. ¿Y por qué hubo una caída de los ingresos? ¿Hubo algún recorte en los impuestos dentro de los Estados Unidos? No, lo que pasó es que los ingresos fiscales del año 2022 eran demasiado elevados, es decir, más altos de lo normal. Por otro lado, tenemos los gastos que no desembolsan intereses, es decir, gastos normales y corrientes, que se mantuvieron sin cambios durante el año 2023. ¿Y por qué se han mantenido sin cambios si la pandemia ya ha terminado y se han retirado muchas de las ayudas? Efectivamente, el gasto en programas relacionados con la pandemia disminuyó, reduciendo los desembolsos como porcentaje del PIB en 1,3 puntos porcentuales. Pero esta disminución fue contrarrestada por el incremento de otros desembolsos. El gasto en seguridad social, Medicare y Medicaid aumentó como porcentaje del PIB, reflejando la jubilación en curso de la generación del baby boom. Después, hay que recordar lo que pasó en primavera de 2023. Seguramente muchos os acordáis de que el sistema bancario de los Estados Unidos no estaba pasando por su mejor momento. Y para evitar un colapso generalizado, el gobierno decidió abrir toda una serie de líneas de crédito para rescatar al sistema bancario, cosa que evidentemente significa mayor gasto. Y pasando a los gastos financieros, los intereses de la deuda se han incrementado en esos últimos años debido a las subidas de tipo de interés de la Reserva Federal. Y esto de aquí genera bastante preocupación dentro de los analistas. ¿Os acordáis del vídeo que hemos hecho analizando la deuda de Japón? Si no lo habéis hecho, lo tenéis en la descripción. Vamos a rescatar uno de los puntos de ese vídeo. En el vídeo de Japón introducíamos la conocida como condición de Domar, una forma de ver cómo de sostenible es una deuda, donde se comparaba la tasa de interés con el crecimiento anual de los ingresos. En este caso, hablamos del crecimiento del PIB. Cuando los tipos de interés son menores a la tasa de crecimiento del PIB, la situación de la deuda se vuelve sostenible, ya que los ingresos crecen más que los costes de la deuda. Pero en los últimos meses se ha revertido esta situación y los tipos de interés han entrado en un terreno donde superan a la tasa de crecimiento, levantando las alarmas. De ahí a que para la campaña de este 2024 vayamos a escuchar bastante el término de reducir la deuda.
La monstruosa deuda de los Estados Unidos es objeto de debate ya que es algo bastante complicado de entender, pero ahora muchos están preocupándose por el camino que está tomando esta tras ver las últimas proyecciones. Los últimos datos de inflación han dado señales un poco contradictorias y no está nada claro el rumbo que va a tomar la Reserva Federal en este 2024. La gran duda que hay ahora mismo es si estos nuevos tipos de interés han venido para quedarse o son algo excepcional, consecuencia de la elevada inflación que hubo en estos últimos años. Es decir, la pregunta es, ¿se acabó la época de los tipos de interés cero? A lo largo de este 2024 y 2025 vamos a ver cuál es la respuesta a esa pregunta, pero pase lo que pase, la deuda de los Estados Unidos es un caso aparte. Como ya os comentamos en muchos de nuestros vídeos y profundizaremos bastante en esto en el próximo que vamos a sacar. Así que si no os lo queréis perder, suscribiros a este canal y activar la campanita. Gracias por vernos un día más, dejad en los comentarios qué os ha parecido este vídeo, no tengo nada más que decir y nos vemos en el próximo vídeo.